Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y en especial también a todos aquellos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Un saludo muy cordial, cariñoso y por supuesto expresarle nuestro mayor deseo y anhelo de que esta palabra, al igual que con nosotros que estamos aquí presentes en el salón, no vuelva vacía, sino que efectivamente nos provea el alimento espiritual que necesitamos para el día de hoy. Vamos a continuar con el estudio acerca de la madurez espiritual, y este es, por así decirlo, el tema mayor o el macro, y hemos ido poco a poco desglosando esta temática para principalmente enfocar en aspectos que tienen que ver con la visión doctrinal que tenemos nosotros, tanto de la palabra de Dios, como del proceso de la salvación, como del proceso de la santificación, y posteriormente lo que es, o lo que llamamos, la vida eterna. Entonces, dijimos que una de las razones más importantes por las cuales estamos haciendo este estudio es porque efectivamente en la medida que nosotros, al igual que en el aspecto físico o fisiológico, experimentamos un desarrollo que necesariamente nos va abriendo las puertas a otras instancias. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño hacía cosas de niño, cuando va creciendo, ¿no es cierto?, va tomando una conciencia mayor y además se va capacitando para efectivamente tener un desarrollo distinto en lo que es su vida diaria. En lo espiritual sucede algo homólogo, ¿no es cierto?, y tiene que ver principalmente con el hecho de que todo el proceso de madurez nos lleva a un mayor y profundo entendimiento de Dios. Recuerden ustedes que Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en que nosotros conozcamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese proceso de conocimiento, por supuesto que es un proceso que durará toda la eternidad. Nadie puede llegar a conocer total y absolutamente a Dios porque uno de los atributos de Dios es su eternidad. Pero sin embargo, a medida que nosotros avanzamos en el proceso, vamos desarrollando una profundidad por medio de la Escritura que nos permite tener, por supuesto, una visión, una concepción y un entendimiento mucho mayor que el que teníamos, por supuesto, cuando comenzamos nuestro camino como cristianos. Es por eso que el desarrollo de este estudio es extenso y es por eso que hemos ido paso a paso tratando de condensar aquello que es muy difícil de condensar por la profundidad del tema. Pero llegamos al punto del Espíritu Santo, y el tema del Espíritu Santo es un tema donde existe, desgraciadamente, el día de hoy, una inmensa confusión en el mundo religioso, en el mundo cristiano, en la visión o en la cosmovisión que se tiene acerca del Espíritu Santo como persona, y por supuesto también lo relacionado con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y lo vemos asociado 100% a nuestra vida. Recuerden ustedes que el Padre planeó la salvación, el Hijo proveyó la salvación, pero el Espíritu Santo es el que nos anuncia, nos convence, nos sella y nos mantiene en tal condición. Él es el que realiza la obra transformadora dentro de nosotros. En esta concepción trinitaria, que por supuesto en el ámbito real nosotros no entendemos en una totalidad o en una plenitud, porque estamos hablando de Dios, resulta que el Espíritu Santo es percibido, es tratado no como Dios en los círculos, sobre todo de características carismáticas o pentecostales o de otras esferas del mundo cristiano. Y digo esto porque se asocia al Espíritu Santo a muchas cosas, acciones, ¿no es cierto?, manifestaciones que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, ni a nivel escritural, ni siquiera en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que representa el ser humano perfecto, completamente gobernado por el Espíritu Santo, en pleno control del Espíritu Santo, lleno totalmente del Espíritu Santo, y sus acciones, su vida, sus palabras, su enseñanza, su testimonio, tanto con los de afuera, con los de adentro. No nos olvidemos que Pilato no le encontró ninguna falla. Pilato representa a todo el mundo no cristiano, y él incluso no encontró ninguna falla en el Señor Jesucristo, porque efectivamente es y representa
la imagen del hombre, el ser humano perfecto, completamente unido, gobernado y usado por el Espíritu Santo. Vimos la relación del Espíritu Santo en la vida de Jesús desde su nacimiento hasta la cruz y, por supuesto, en el poder del Espíritu dice que fue resucitado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una concepción bíblica acerca del Espíritu Santo. De lo contrario, vamos a caer en el posible error, equivocación, pecado, al fin y al cabo, de lo que es, en definitiva, nuestra relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está dentro de nosotros. El Señor Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya y les enviaré el Paracleto. La palabra Paracleto en el griego significa uno de mi misma especie, de mi misma forma, es decir, un símil, un igual. Va a venir a ustedes y va a vivir en ustedes. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en nosotros no es una situación ocasional o circunstancial. O está en la vida de una persona o no está en la vida de una persona. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que ir cotejando a la luz de la Escritura, porque vuelvo a insistir, la visión que se tiene acerca del Espíritu Santo es, en mi visión personal de las cosas y en la revisión constante y permanente que hago de lo que es el mundo cristiano donde nosotros estamos insertos, inmensamente equivocada. Y tiene que ver justamente porque las manifestaciones, las expresiones y las atribuciones que se le dan al Espíritu Santo no corresponden en ningún caso a un patrón bíblico, a una enseñanza bíblica, ni a un patrón que tenga que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo, que vuelvo a insistir, es el ejemplo pleno de un ser humano completamente lleno y controlado por el Espíritu Santo. Entonces vimos que la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo es de principio a fin. Vemos que la obra en el Espíritu Santo, lo que revisamos la semana pasada, o del Espíritu Santo en nosotros, significa, en primer lugar, que Él nos convence de pecado. Nosotros nunca habríamos sido convencidos de pecado si el Espíritu Santo no viene a nosotros. No solamente de decir, como la mayoría de las personas puede decir, casi de una manera, digamos, como un dicho popular, todos somos pecadores. ¿Quién no ha pecado? Por supuesto, eso es una realidad que incluso los no cristianos reconocen. El punto es que la obra sobrenatural del Espíritu Santo consiste en no solamente darte a conocer que somos pecadores, sino que de convencernos de que aún nosotros que podemos pensar que tenemos algún tipo de herramienta, capacidad, fuerza o lo que sea, algún recurso en nosotros mismos para alcanzar salvación o ser agradables a Dios o estar dignos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo te convence que no tienes nada. Esa es una convicción absolutamente sobrenatural porque todos nosotros los seres humanos creemos de alguna u otra manera que merecemos, ¿no es cierto?, o al hacer algo o quizás al comprar algo. Recuerden ustedes que nosotros estamos transversalmente influidos por siglos en una cultura romana en la cual las obras compran la salvación. Y nunca ha sido así. Si las obras pudieran comprar la salvación, la venida de Jesucristo habría resultado en el sacrificio más inútil que pudiésemos nosotros pensar. Pero justamente porque ninguna obra humana puede comprar la salvación, es que el Hijo de Dios tuvo que dejar su lugar en el cielo y pagar Él por nosotros. Paga el justo por los injustos. ¿Cuán injusto eres tú? Bueno, podemos tener una medida horizontal y depende con quién nos comparemos, nuestra justicia va a estar más alta o más baja. Pero en términos globales estamos todos absolutamente incapacitados totalmente. Por eso dice Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La muerte física es producto de esa muerte espiritual, porque quien sopló el aliento de vida en Adán, ¿no es cierto?, fue el mismo Dios. Por lo tanto, la dependencia de la vida en todos sus términos, tanto físicos como espirituales, depende de Dios. Si el ser humano está alejado de Dios, este cuerpo físico sufre lo que nosotros llamamos muerte. Por eso la muerte no es un evento natural. La muerte es la primera gran y terrible consecuencia del pecado. Por eso dice el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que cuando ya todo pase, el postrer enemigo es la muerte. Y será, y ya fue, vencido en la cruz del Calvario. Entonces, la obra del Espíritu Santo es la que nos convence de nuestra condición
y también nos convence porque no te lleva a una depresión de decir no tengo nada, soy esto, soy un gusano. No. Te lleva al hecho de que no solamente reconoces la incapacidad, sino que reconoces la total capacidad de Dios y el Espíritu Santo nos empuja a asirnos de el regalo de la salvación. Es el Espíritu Santo el que nos convence de esa total incapacidad y es el Espíritu Santo el que nos lleva, ¿no es cierto? Por eso dice que la tristeza que el Espíritu Santo produce en nosotros no es una tristeza destructiva, sino que es una tristeza porque, por supuesto que nos ponemos tristes cuando el yo queda expuesto a la realidad, ¿no es cierto?, totalmente efímera o hemífera, como dice. ¿No es cierto?, de que no soy lo que creo que soy. No soy lo que soñé ser. Y esto, cuando produce muerte, genera, ¿no es cierto?, que las personas se frustran, las personas pierden la capacidad de vivir. Y el Espíritu Santo es todo lo contrario, nos da la capacidad de vivir, porque nos libera de aquello que nos ancla a los estándares del mundo, donde siempre tenemos que estar nosotros de alguna manera moviéndonos de tal forma, incluso en algunos casos, cediendo cosas que son fundamentales en nuestra vida por buscar la aceptación del mundo. Cuando tú te sientes completamente aceptado por Dios, no importa quién no te acepte. Pero cuando Dios no te acepte y todo el mundo te acepte, eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, no puedo agradar a Dios y a los hombres. Cuando agrade a Dios, voy a agradar a algunas personas y a la gran mayoría probablemente no. Pero si estoy agradando a Dios, como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No de una manera orgullosa, no de una manera, digamos, de fanfarronearse de la situación, sino que todo lo contrario, con una tristeza interna también de ver hoy con ojos espirituales y ver la incapacidad de la humanidad y el continuo fracaso del ser humano por tratar de hacer las cosas alejado de Dios. Y no estoy hablando de religión. Quiera Dios que todos los seres humanos se alejen de la religión, porque la religión es una herramienta de Satanás. La religión es la invención. Toda religión te dice a ti que tú tienes algo que hacer para alcanzar salvación, de la manera que sea. Y mientras yo crea que tengo algo que hacer, nunca voy a dar cabida a mi total caída, a mi total incapacidad. Lo que vamos a revisar brevemente el día de hoy dice relación con otra obra del Espíritu Santo, quizás la más maravillosa en la vida de un creyente, de un cristiano, y es la obra de la seguridad eterna, vale decir, de la seguridad eterna. La Biblia nos enseña que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Y hoy día vamos a analizar los aspectos por los cuales, ¿no es cierto?, esta lucha de teología quizás sea la lucha más encarnizada que se ha llevado adelante desde la Reforma protestante, en el hecho de la pérdida o de la conservación de la salvación. Y la Biblia es absolutamente clara, absolutamente clara. Recuerda que cuando las personas ven la Biblia, leen la Biblia y dicen, ¿qué es lo que Dios, o piensan, mejor dicho, ¿no es cierto?, o se enfrentan a la Biblia buscando qué es lo que yo entiendo, siempre van a estar mal. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando leemos la Biblia es qué es lo que Dios quiere decir. Es como Dios grita en la Escritura la elección. Dios en todo momento habla de la elección. Pero si yo miro la Biblia y leo la Biblia viendo qué es lo que yo entiendo y no qué es lo que Dios dice, estoy saltándome el primer paso. El primer paso es qué es lo que Dios dice. Si Dios dice que hay un infierno, no tengo que buscar nada más. Él dice que hay, por lo tanto hay. Si alguien dice que no hay y después hay, que lo saca, que lo mete, que lo entra, en fin, que lo acomoda, que lo empequeñece. Dios dice. Por eso es que la palabra logos es tan importante, porque Dios habló. La revelación más maravillosa para el ser humano es que Dios habló. Imagínate, Dios habló. Y si Dios habló, significa que lo que habló es absolutamente la verdad. La verdad no es algo que esté sujeto a circunstancias,
ni que sea algo personal, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Si es así la cosa, nadie tiene verdad y todas son mentiras. Porque la verdad, para que sea verdad, tiene que ser una sola y tiene que ser inamovible. Lo otro son experiencias. Mi experiencia con esto es esto, mi experiencia con esto es esto, y eso sí puede ser distinto, pero la verdad es una sola. Una sola. Por eso dice Jesús, yo soy el camino, único camino, yo soy la verdad, única verdad, y la vida, única vida. Cierra completamente el margen para que nosotros pretendamos filosóficamente encontrar otra verdad. Entonces, resulta inmediatamente chocante, ¿o no? Aquí a alguno le chocó, si le chocó no levante la mano, pero es justamente el orgullo. El orgullo. Eso es el enemigo interno que tenemos los seres humanos para recibir el regalo de Dios. Por eso es que la doctrina de que yo elegí es orgullosa. Porque yo elegí, o sea, ¿no hay ningún Juan Pérez aquí? Bien. Estaba Juanito Pérez aquí, compañero mío, crecimos en el mismo barrio, teníamos lo mismo, nuestros padres eran colegas, por lo tanto ganaban lo mismo. Estábamos iguales, fuimos a la misma escuela, hicimos las mismas cosas, todo, pero Juanito Pérez, de hecho Juanito Pérez era como más compasivo conmigo, porque él no andaba con una onda pegándole a los pájaros, sino que él era súper bueno, súper compasivo, pero el evangelio lo recibo yo, de manera sobrenatural. Y Juanito Pérez no lo recibe. Si yo pienso que yo elegí a Dios, y los dos fuimos a una iglesia y los dos recibimos información, nos visitó un misionero, como sea la cosa, estamos todos en términos iguales. Si yo digo que yo elegí, entonces significa que yo algo, en lo más recóndito, por último, de mi corazón, tenía de bueno, o de más inteligente, o de más sensible a la palabra de Dios. Por lo tanto, aunque sea en una milésima parte, soy mejor que Juanito Pérez. En cambio, cuando Juanito Pérez y yo somos los peores, terribles, iguales, estamos estandarizados, y alguien elige, no hay mérito mío, porque la elección de Dios no es conforme a quienes somos, sino que a su gracia. ¿Y eso qué hace? Entonces no tengo nada de qué gloriarme, no tengo nada de qué sujetarme por mi cuenta, porque es una elección absoluta y totalmente fuera de mí. Fuera de mí. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando dice, no, yo elegí al Señor, y el hilo sigue, entonces el que le predicó a esos dos, ¿no es cierto?, a decir, ¿viste? Gané un alma. ¿Han escuchado eso? Gané un alma. Mi estrategia para llegar a esta persona fue la correcta. Entonces empezamos a formar estrategias. No estoy diciendo con esto que el evangelio sea un despelote y todo desordenado, pero por favor, nunca pienses que hay algo tuyo que produce algo que solo Dios puede producir. Estas son las cosas que nosotros tenemos en el plano del entendimiento, pero nos es velado el plano de la comprensión. Cuando Jesús dice, o cuando Isaías, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no se está refiriendo a lo que está escrito, que es entendible, se está refiriendo a lo que no está escrito, que es aquello que pertenece a la mente de Dios, del por qué hace las cosas, porque yo y no Juan Pérez, él sabe, pero lo que sí tengo claro es que no es por mérito, porque él y yo estábamos exactamente en la misma condición. He ahí la doctrina. He ahí lo que la Biblia dice. Pero como nosotros tenemos una visión personal de las cosas, tendemos muchas veces a acomodar situaciones, a saltarnos situaciones o definitivamente a anular situaciones. La elección y la conservación, por lo tanto, si Él es el que eligió, Él es el que mantiene. Si yo hoy día soy salvo por la gracia de Dios, no por ningún mérito, pero la salvación, ya, Dios me dio la salvación a mí, te la dio a ti, ahora te dice, ya, tienes la salvación, ahora cuídala, no la pierdas. Mira, voy saliendo del agua al bautismo y ya la perdí, porque estoy pensando tonteras. Ya la perdí. Si la conservación de la salvación dependiese de ti o de mí, nadie sería salvo porque la perderíamos
al segundo, al minuto, a la hora, 2 horas, 3 horas, no lo sé. Es imposible. Por eso el que la da, la sostiene. El que la da, la mantiene. Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, vamos a estar ahí, vamos a tratar de hacer una exégesis de cada uno de los pasajes. Romanos 8, versículo 28. El libro de Romanos es la carta magna de la doctrina cristiana. Todo hijo e hija de Dios debe una y otra vez estudiar la carta de Romanos, junto con todo aquello otro que se esté entregando. Pero Romanos es la carta magna de la doctrina cristiana. Quien no domina Romanos no domina la doctrina cristiana y es susceptible a ser, ¿no es cierto?, desviado por cualquier viento de doctrina. Si es un hermano, va a volver, pero se va a pegar una machucada que podría habérsela ahorrado. Si no es un hermano, no va a volver. Capítulo 8, versículo 28. El apóstol Pablo está diciendo, y sabemos, ¿se dan cuenta? Afirmación, y sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes me aman porque yo los amé primero. Tú amaste a Dios porque Dios te amó primero. Es cierto, un día hiciste una decisión, pero cuando hiciste la decisión te diste cuenta para atrás que antes de tu decisión había otra decisión que era la que generó esta decisión. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su, no tú, su propósito son llamados. Tú, si eres un hijo, una hija de Dios, fuiste llamado con un propósito. Si tú no permites que el Espíritu Santo obre en ti, ¿no es cierto?, vas a sufrir, porque va a ser la lucha de tus propósitos con los propósitos de Dios. Ahora Dios es tan amoroso que Él sabe ensamblar las cosas, sabe hacer todo. Mira, lo mejor que nos puede pasar es estar en las manos de Dios. Él dice, yo tengo pensamientos de bien para ti. Porque a los que antes conoció en la eternidad pasada, también los predestinó para que fuesen hechos. Fíjense ustedes, todo está hablando en relación a Dios. No hay participación nuestra. A los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Un día vamos a ser conforme a la imagen de Jesús completamente, con un cuerpo glorificado. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús se hizo hijo para que nosotros pudiésemos ser hijos, para que Él, siendo el hijo legítimo, pudiera generar una nueva creación de hijos que seríamos adoptados en la familia de Dios. Así dice la Biblia. Y a los que predestinó, a estos también llamó en algún momento de tu vida. A los que llamó, a estos también justificó. ¿Para quienes es la cruz? Para los que Él justificó de antemano. Jesús no murió por toda la humanidad. Jesús murió por los que Él ya de antemano había justificado. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces aquí es cuando viene la sorpresa, ¿pero cómo? Dios dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, también lo glorificó. Imagínate, nos está ya viendo en la gloria eterna todo el proceso. Dime, ¿dónde está la intervención tuya? En ninguna parte. Por eso es que de gracia, lo que damos de gracia es lo que de gracia hemos recibido. La gracia de Dios en nosotros, no nosotros, la gracia de Dios en nosotros. Entonces, primero, Pablo deja bien sentadas las bases de cómo llegamos a ser cristianos. Hay un plan, hay un proceso que está desarrollado desde antes de la fundación del mundo, en el cual Dios, la palabra que dice antes conoció, no se refiere a información. La palabra en el griego es ginoskos, y ginoskos significa una relación de intimidad. Dice, José no conoció a María hasta que concibió a Jesucristo. No que la conoció, la te presentó a María o a José, no, había una información entre ambos. La palabra conocer habla de una relación de intimidad. Una relación de intimidad, que en el caso del matrimonio, lo más íntimo que Dios nos ha dado, la relación sexual, la intimidad, donde se funde el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero cuando empezamos nosotros del cuerpo, no alcanzamos a llegar al espíritu. Por eso es que el sexo es una situación que está tan vedada, porque parte del cuerpo. Para que sea pleno a los ojos de Dios, tiene que partir del espíritu. El alma, todas mis emociones y el cuerpo. Si parte del cuerpo te va a aburrir. Y es por eso que la persona
muchas veces vive mirando para el lado y te dice, ¡ay, pero mira la esposa tan linda que tiene! ¿Pero cómo se fue a meter con...? No. Es así. La naturaleza caída es así. Ya, pero eso es materia de otro sermón. Entonces comienza ahora. Ha dejado las bases de cómo es que llegamos a ser salvos. Él nos conoció, Él decidió tener una relación de intimidad con nosotros en la antigüedad, en la eternidad pasada. Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su Hijo Jesucristo. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, a esto glorificó. Y empieza ahora. ¿Qué puede quitarnos la salvación? Primera, Pablo aquí comienza a hacer un monólogo de objeciones que hasta el día de hoy pueden surgir. Lo primero que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el primer nivel, por así decir, de situaciones que pudieran quitarnos la salvación son personas, ¿no es cierto? ¿Habrá alguna persona en este planeta que pueda quitarte la salvación? Supongamos que tú de repente te encuentras con un mormón, un testigo de Jehová o una persona de las filosofías orientales que están de moda hoy día, ¿no es cierto? Todo es peace and love. Supongamos que te encuentras. ¿Podrá esa persona convencerte a tal punto que abandones la fe en Jesucristo? Si lo hace, entonces nunca fuiste. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. ¿Qué pasa con tu familia? Familiares tuyos que te quieren, que te aman, pero están hasta aquí de que tú les hables de Jesús. Que no quieren saber nada de Jesús. ¿Podrán ellos sacarte de ahí? ¿Podrán ellos quitarte la salvación? Los jóvenes cuando van a la universidad y han sido criados en el ambiente de la iglesia, siempre y cuando no se les haya enseñado, aquí por lo menos se les ha enseñado que la evolución es una aberración con fundamentos científicos y con todo lo que hemos enseñado durante los años. Pero si llega a una sala de clases donde va a entrar un profesor ateo, supuestamente científico, pero ese es más religioso que cualquier otro, porque la evolución es una religión. Entonces, y disecciona todo lo que tú crees en una clase, ¿podrá quitarle eso la salvación a alguien? ¿Podrá un joven venir y llegar y decir, ¿sabes qué? No estoy diciendo que no le surja una duda, pero el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a la palabra de Dios. Por eso tienes a tu pastor, a tu maestro, a tu hermano, la palabra, todo. ¿Te podrá sacar de eso ahí? La palabra dice que no. Porque dice que si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. ¿Quién? Personas. No hay persona que pueda quitarte la salvación. Después dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, versículo 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este es un argumento rabínico, porque Pablo era un rabino, de lo menor a lo mayor. Él dice, si nos dio lo más grande, que era su Hijo, ¿no nos dará lo menor, aquellas cosas que necesitamos nosotros para conservar nuestra salvación? Si Él ya nos dio a su Hijo, ¿no nos dará cosas menores? Versículo 33. Entonces, si no pueden ser personas, cuando digo personas estoy hablando de ideologías, ¿podrá entonces alguien decir, bueno, Satanás quizás puede quitarnos la salvación? Satanás puede quitarnos la salvación. Hay personas que creen que Satanás le puede quitar la salvación. Cristianos que creen que Satanás le puede quitar la salvación. Y acá dice, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué es lo que hace Satanás todo el tiempo? Es el acusador de nuestros hermanos. Si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, rápidamente. Apocalipsis 12, 10.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Recuerda la escena de Job? Satanás se presenta para acusar a Job. ¿Recuerda la escena? El sumo sacerdote se presenta para acusar al sumo sacerdote, acusar. Eso es lo que hace Satanás, acusa, ¿viste? Mira cómo se porta, mira lo que dijo, mira lo que está pensando. El mantener la salvación, si no estuviéramos cubiertos por la protección del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, no podríamos jamás conservar nuestra salvación. Nosotros no producimos la salvación, nosotros no nos ganamos la salvación y nosotros no mantenemos la salvación. Entonces, dice, volvamos a Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que nos justifica. No que no cometamos pecado, sino que tenemos justificación. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra abogado ahí es paracleto, lo mismo que Espíritu Santo. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El acusador no puede quitarte la salvación. Las personas, quien sea, por lo poderoso que sea, por lo influyente que sea, por lo atractivo que sea, en términos ideológicos, en los que sea, no pueden quitar la salvación de un verdadero hijo e hija de Dios. Alguien podría decir, bueno, no son personas, no es el diablo, Jesús. A lo mejor Jesús se cansó tanto ya de nosotros que dice ya no va más, no le doy más cobertura. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él no nos condena, Él intercede por nosotros. Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros y Él intercede por nosotros. ¿Puede Cristo quitarte la salvación? No. ¿Él ha prometido? No. Él la ganó, Él la provee y Él la sostiene por medio de la intercesión. Cada vez que Satanás te acusa delante del Padre, el intercesor es Jesús y tenemos otro intercesor. Jesús está a la diestra del Padre y dentro de nosotros tenemos otro intercesor que es el Espíritu Santo. En el capítulo 8, ahí mismo donde estamos, pero el versículo 26. 8:26. Y de igual manera que hemos venido hablando los versículos anteriores de Romanos, que la creación gime para ser liberada. El Espíritu Santo dice que gime porque está morando dentro de un tabernáculo caído. El nuevo ser es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que está dentro de un tabernáculo caído. Entonces dice, y de igual manera, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En primer lugar, los gemidos son del Espíritu. Y en segundo lugar, son indecibles. Por lo tanto, no tiene nada que ver con hablar en lengua. El Espíritu, Él gime intercediendo por nosotros, que somos una naturaleza caída, pero el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y Él dice que intercede. Entonces tenemos una doble intercesión. La intercesión del Hijo y la intercesión del Espíritu Santo. La intercesión del Espíritu Santo dentro de nosotros, la intercesión del Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La salvación no se pierde, no se puede nunca jamás perder. Nunca jamás perder. Llegamos entonces, bueno, tenemos personas, tenemos Satanás, tenemos Jesús, el Espíritu. Circunstancias. Yo mismo, yo entonces me pasó tal cosa que yo he renegado de la fe. Yo renuncio a Jesús, nunca más creo en Dios. Soy ahora satánico, cualquier cosa, ¿no es cierto?
me volví de colocolino, abandoné a Dios. Vamos a decir, los colocolinos salvos también se van a ir al cielo. No muchos, sí. Me perdí. ¿Podrá entonces alguna circunstancia determinar eso? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación. La palabra lipsis, que significa ataque externo. Dicho sea de paso, para Pablo esto no era teórico, esto era vívido, real. Tribulación, ataque externo. De tal manera te presionan, te persiguen. Esa tribulación que es externo, ¿no es cierto?, va a generar que tú renuncies a tu fe como hijo de Dios. ¿Un verdadero hijo de Dios? No. Angustia, interno. La tribulación externa produce angustia interna. ¿Podrá esa angustia interna hacer que renuncies a tu fe? Persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Es decir, todas las circunstancias posibles peores que pudiera vivir alguien. Y que vuelvo a insistir, para el caso del apóstol Pablo, fueron situaciones vívidas, reales. Para nosotros, hasta aquí, son teóricas. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos llevados como ovejas al matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Si tú eres un verdadero hijo e hija de Dios, no hay nada por terrible y espantoso que pueda suceder en tu vida que te saque de la mano de Dios. ¿Podemos perder la salvación? No. Entonces dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora agrega una cosa más alta, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, comienza entonces ahora a incluir a toda la naturaleza sobrenatural, espiritual, ángeles buenos, malos, lo que sea, potestades, principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, vale decir, el cenit, donde está lo más alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la salvación no se pierde porque no depende de nosotros su mantención, depende de quién la proveyó. Y si tú estás lejos de Dios, si tú sientes que estás lejos de Dios y eres un hijo de Dios, Dios te va a traer en algún momento. Algo va a usar. Algo va a usar. Pero nunca te va a llevar a renegar. Queda la última. Ahora lo que decimos nosotros. Dos cosas. Bueno, entonces si Dios es el que da la salvación, el que elige, el que esto y el que la mantiene, hay que pecar porque ya soy salvo, ¿no es cierto? Bueno, el que piense así, yo creo que tiene que, en primer lugar, pensar realmente si es un hijo o una hija de Dios. Porque la obra que produce el Espíritu Santo en nosotros es sobrenatural. Tú estás aquí esta mañana porque amas a Dios. Tú estás aquí esta mañana por voluntad, porque buscas de Dios. Nosotros, el Espíritu Santo dice que produce en nosotros el querer y el hacer, de toda buena voluntad. Romanos 6, versículo 1. Entonces alguien piensa, bueno, entonces yo voy a pecar y pecar y pecar, total soy salvo. Cualquier persona que piense así no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a la transformación, no a la destrucción del pecado. Pablo responde esta postura que muchas veces nosotros vamos a encontrar cuando le decimos a las personas que la salvación no la gana, que esto acá y todo que depende de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 1 del capítulo 6. ¿No es cierto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú has sido verdaderamente rescatado, redimido y sellado por el Espíritu Santo, tú no vas a vivir por el pecado, vas a vivir por la palabra de Dios. ¿Significa eso que nunca vas a pecar? No,
porque seguimos siendo una naturaleza caída, por eso es que el Espíritu Santo gime dentro de nosotros para poder el Espíritu ser liberado y que le entreguen el cuerpo glorificado. Pero significa que tú y yo nunca más vemos el pecado como lo veíamos antes. Nunca más nos deleitamos en aquello que ofende a Dios. Y luchamos con la fuerza del Espíritu Santo y la gracia de Dios en nosotros por anular ese pecado de nosotros. Por eso que el cristiano nunca jamás es un practicante del pecado. El cristiano puede caer en pecado. Y vemos la Biblia, y eso es lo maravilloso, una de las cosas maravillosas de la Escritura, que nos muestra personas reales como tú y yo que luchan con el pecado, que no son perfectos, pero sí su corazón está completamente inclinado a buscar la voluntad de Dios. El mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, porque quiero hacer una cosa, pero termino haciendo otra. Esa lucha es justamente el pecado, pero no es destructiva, es constructiva. Es constructiva. Entonces, por eso después dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Entonces, la respuesta a la pregunta, si Dios es el que nos da, el que produce y el que mantiene, ¿nosotros podemos pecar libremente? La respuesta es no. No porque Dios lo prohíba, sino porque el Espíritu Santo dentro de ti comienza a hacer una obra. Una obra. Entonces, es algo sobrenatural, es algo que no viene de nosotros. Y por lo tanto, por eso es que dice que el fruto del Espíritu es aquello que ratifica la decisión de alguien. El fruto del Espíritu es porque hay una obra sobrenatural. Entonces, he ahí un hijo, una hija de Dios, por los frutos. Eso es, lo dije un par de domingos atrás, el sello que quisiera que nuestra iglesia siempre tuviera hacia afuera. No importa que aquí nadie haga milagro, ni nadie haga caminar a nadie, pero que sea reconocido porque tú eres una persona que amas realmente, eres una persona que, como dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Contra tales cosas no hay condenación. Eso es fruto del Espíritu. Que aman la verdad, que a pesar de que saben que en algún momento de sus vidas van a tener que confrontar a seres queridos con la verdad, lo hacen porque el gesto más grande de amor no es decirle al que está equivocado que siga como está porque no quiero tener problemas contigo, sino que es decirle la verdad esperando incluso a tener problemas con esa persona. Nunca lo deseamos, pero la verdad y la doctrina nos va a dividir. Cualquiera que diga que la doctrina divide tiene toda la razón. Toda la razón. Porque la doctrina es la verdad de Dios. Sin doctrina no hay evangelio, sin doctrina no hay cristianismo. Finalmente, el último, volvamos al 8. Finalmente, entonces, bueno, alguien podrá decir, si soy salvo y soy siempre salvo, entonces tengo licencia para pecar. Vuelvo a insistir, si piensa de esa manera, lo más probable es que no haya el Espíritu Santo hecho morada en él o en ella. La otra objeción es, bueno, había una hermana, un hermano, ¿no es cierto?, que tuvo tanto tiempo con nosotros, hizo estudio evangelístico, hizo discipulado, en fin, hizo esto, y de repente ahora salió y lo vi el otro día, ¿no es cierto?, con los testigos de Jehová, y está metido ahora en otra cosa, y ahora cree en el yin y el yang, y ¿qué pasó ahí? Esa persona, ¿viste?, perdió la salvación. Bueno, la Biblia también nos responde en 1 de Juan. Y aquí un llamado para todos nosotros. Lo dije el miércoles y lo vuelvo a repetir con total responsabilidad. Nosotros en nuestro sentimentalismo llamamos hermanos o hermanas a personas que definitivamente no lo son. Y le ponemos el título de iglesia a instituciones que no lo son. Que no lo son. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, primero. Amados, no creáis a todo espíritu. Primera cosa, no creáis a todo espíritu. El cristiano, por eso es que estamos estudiando el discernimiento. Oye, ya hay una persona que hace así, la gente se cae toda para atrás y el Espíritu Santo lo toma.
ese infantilismo espiritual, para eso nos esforzamos en enseñar. No con orgullo, pero sí con discernimiento. Hay personas que van detrás de cualquier estupidez con el título de cristiano. Tenemos que tener discernimiento. La perla más importante en este momento para el pueblo de Dios es el discernimiento. Si hay una época donde existe tanta basura y confusión con subtítulo cristiano, es esta. Es esta. Dice, probemos los espíritus. Capítulo 5, ahí mismo. No, vamos al 2 mejor, si no nos vamos a demorar mucho. Capítulo 2, ahí mismo, en 1 de Juan 2, 18 al 21. Con este termina. Entonces queda claridad de que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, porque la salvación es provista por Dios, es sostenida por Dios, y Él ya nos ha, dice, glorificado, nos ve en tiempo futuro. El tiempo futuro, cuando los griegos querían hacer énfasis en algo, hablaban siempre en un futuro. Capítulo 2, versículo 18 al 21, de primera de Juan, no el capítulo 1 de Juan, sino la primera carta de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hay una figura que se llama el anticristo en la Biblia, y que va a surgir como tal en el tiempo de la tribulación, y que va a llegar a ser el gobernante, no sé si mundial, pero por lo menos a nivel de todo lo que sea lo que nosotros conocemos, de carácter mundial finalmente. Pero dice que han salido muchos anticristos, ¿no es cierto? Anticristos que están contra la doctrina de Cristo, eso es lo que significa. Y dice que aquí viene lo aterrador, por eso es que el discernimiento es tan importante. Los anticristos no salieron de una secta, los anticristos no salen de una logia masónica, los anticristos salen de aquí mismo, de los lugares donde se supone que está el Espíritu Santo, de aquí sale. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Los anticristos salen de las iglesias. Son los que salen y se levantan después con movimientos de todo tipo, ¿no es cierto? Y tú vas a la historia de esa persona, y esa persona pertenecía a una iglesia sana. Y ahora es apóstol, profeta, querubín. Y anda haciendo cuanta cosa. Ya no sé qué título se pone, porque pastores, pero lo más ordinario en esos círculos. Entonces, la salvación no se pierde. Y si vemos una persona que algunas veces estuvo sentado aquí mismo donde estás tú, y que hoy día ha renunciado de su fe, ha renegado de su fe, está siguiendo otra doctrina que no tiene nada que ver con la Escritura, pero igual le dicen muchas veces cristiano. Tú no pienses, diga, oye, pucha, el hermano está re equivocado, la hermana está... No son tus hermanos. No son tus hermanos. El término hermano ya estaba ajado, ¿no es cierto?, en que todo hermanito para arriba, hermanito para abajo, hermanito para abajo. Ahora está ajado y desacreditado, porque le llamamos hermano a cualquier orangután, ¿no es cierto?, que anda haciendo tontera. Entonces tenemos que tener discernimiento. Hazlo con respeto, hazlo con amor de Dios. El amor de Dios no es permisivo, el amor de Dios es constructivo, pero es firme. Pero tenemos que tener una voz diáfana, que la gente sepa exactamente qué es lo que crees y qué es lo que no crees. El silencio otorga. A veces nosotros dejamos que al lado, bueno, total, yo no me meto nada, yo levanto a Cristo nomás. Momento. El Señor dice, contended ardientemente por la fe. Si veo a alguien que está en un error,
y lo corrijo en amor, con la Biblia, ¿no es cierto? Puede que gane un hermano, porque a lo mejor esa persona dice, yo de verdad nunca había leído esto, te agradezco, hermano. Sabes que me duele igual porque estaba acostumbrado a esta cuestión, pero y me gusta, pero me doy cuenta que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué hiciste ahí? Ganaste un hermano. Pero si tú dices, no, yo levanto a Cristo nomás, dejo que sigan. Ahora, cuando encuentres al apóstata, el apóstata no solamente te va a querer pegar, sino que además va a endurecer su condición y te va a atacar donde sea. Entonces, tenemos una responsabilidad, tenemos un privilegio, pero también tenemos una responsabilidad. La obra, desde mi punto de vista, más maravillosa del Espíritu Santo, si se pudiera hacer alguna catalogación en virtud de todo lo maravilloso que hace, es que Él mantiene mi salvación, mantiene tu salvación. Porque si dependiera de mí, yo ya la habría perdido. Yo ya la habría perdido. Si dependiera de ti, tú ya la habrías perdido. Lo que pasa es que nosotros confundimos gente no salvada con hermanos, con hermanas. Ministerios satánicos con iglesias. ¿Nos ponemos de pie para orar?